Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de este podcast que quiere ayudar a todos aquellos que se dedican a la creatividad, que se llama Ansia Legal, Abogados para Creadores. Mi nombre es Valeria Jaurés, soy fundadora y abogada de Ansia Creativa, en donde tratamos de asesorar de manera integral para todas las necesidades de aquellos que hacen creaciones, se dedican a pensar e imaginar. El día de hoy vamos a hablar sobre las obras por encargo. Cuando tú haces una obra porque alguien más te la pidió, es decir, ¿quién es el autor finalmente? ¿Tú que hiciste la obra o aquel que te hizo el encargo? Y para eso vamos a conversar con un amigo mío que lo pueden conocer por Gatos de la Vega, quien es Francisco Cabezas Moreno, que es diseñador. ¿Cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás ahí? Súper contenta de tenerte aquí al fin, sobre todo porque Francisco fue el encargado de hacer el diseño de Ansia Creativa y por lo tanto nos sirve un montón para poder conversar sobre las obras por encargo. Sí, tuve la suerte de trabajar con Vale, hicimos la marca de Ansia Creativa y además también contarle un poquito de mi experiencia en todos estos años que tengo de circo en esta profesión. Eso, la experiencia nos va a servir un montón. En esta parte, lo que dice la ley, podemos entender primero que el autor va a ser quien realiza una obra. Es decir, si te encargan hacer una obra, no significa que por el simple hecho de que un encargo o porque recibiste un pago, significa que tú vas a perder la autoría. Cuando tú eres un autor, un creador, tienes derechos de autor sobre esa obra y por lo tanto estos se dividen en dos aspectos. Se dividen en el área de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son, por ejemplo, la paternidad o maternidad. Y quiere decir que cada vez que se haga alusión a esa obra se tiene que decir quién es el autor, es decir, va asociado a tu nombre. Esos son los derechos morales. Por otro lado están los derechos patrimoniales, que son los que te permiten explotar económicamente la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes percibir cierta remuneración porque alguien más lo va a utilizar. Y en ese sentido, al momento de hacer una obra por encargo, significa que si en el contrato específicamente se señaló que le estás entregando los derechos patrimoniales, habrá que señalar, por ejemplo, si es de manera parcial o total. Y por lo tanto, le estás entregando no los aspectos morales de tu obra, sino que los aspectos patrimoniales de tu obra. Ejemplos de obras por encargo. Tenemos, por ejemplo, el diseño de un logotipo, una marca, un packaging. ¿Qué otro tipo de obras por encargo se te ocurren? Puede ser muchas, a partir de, por ejemplo, el encargo de ilustraciones, fotografías, un libro, por ejemplo. Hay un montón de obras visuales que son por encargo, que en el fondo entran dentro de toda esta categoría general, como básicamente crear un contenido. Por ejemplo, puede ser algo audiovisual, puede ser video, puede ser incluso este mismo podcast que ustedes están viendo es una creación. Exacto. Y en ese sentido también podemos encontrar que el diseño de una interfaz de una página web también es una obra por encargo. Sí, sobre todo en tiempos actuales donde ya entramos a estudiar las conductas de los usuarios. Mi especialidad en este minuto en diseño es la experiencia de usuario, por lo tanto, las soluciones que llegamos a eso responden también a un proceso creativo. Ya no es, por ejemplo, poner un carrusel y poner para abajo el contenido, sino que yo tengo que estudiar cómo una persona se relaciona con un sitio web o con una aplicación o con una interfaz en general. Y eso también responde a un proceso creativo y un proceso también de investigación. Por lo tanto, son cosas que son únicas. Exacto, y cuando a ti te hacen ese encargo, lo que resulta de este proceso creativo es una obra y por lo tanto vas a tener derechos sobre esta obra. Y respecto de quién te hizo el encargo, por lo tanto tienes que celebrar algún tipo de contrato y este contrato se puede llamar permiso, autorización o cesión de derechos. Exactamente. Bueno, no sé si es en esta parte donde podemos conversar tipo cosas, pero claro... Dale tú, dale. En todo lo que llevo de carrera, recién ahora
Ajá. se toma un poco más en consideración este tipo de contratos o que estén especificados en alguna parte del proceso. Ya. O sea, por lo general, este tipo de cosas no suelen ser explícitas. Por lo tanto, es uno como profesional quien tiene que empujar esto. Decirle a tu cliente, oye, ¿cómo es la sesión de autor de esta obra? Y eso no es tan común. Podemos después indagar un poco más en esto. Entonces, ya saben, ustedes tienen derechos sobre las obras que crean, aunque sean por encargo, y en caso de que le entreguen a otro la posibilidad de la explotación económica, esto tiene que quedar por escrito, sobre todo en lo relacionado con diseño. Por eso te tenemos aquí, Pancho. Muchas gracias. Entonces estamos aquí con Pancho, Francisco Cabezas Moreno, quien es diseñador y que tiene mucha experiencia trabajando, ya sea de manera formal, pero a la vez teniendo estos pitutitos. Que entonces quería como que me contaras como qué tipos de trabajos de diseño o por encargo has realizado. Básicamente cuando eres diseñador gráfico podía hacer un poco de todo. Claro, hay una pega formal donde tú tienes un contrato, que tienes ciertos límites, también con temas, dependiendo de tu trabajo, de cesión de derechos o no. Uh-huh. Por ejemplo, yo en mi experiencia anterior trabajé en un medio de publicación nacional. Ya. Y en ese medio de publicación nacional existía una cláusula de cesión de derechos. Claro, que explícita. Los medios de comunicación tienen normas específicas cuando se hace el requerimiento y ahí hay mucho que ya choca un poco con la realidad, que es, tienen los derechos sobre lo que a ti te encargan para el cubrir una noticia o algo así, claro. O la primera publicación, es decir, como la primera edición del diario. Claro, de hecho, yo tenía que pedir en ese medio el crédito de mis creaciones. Ah, ok. O sea, para salir publicado tenía que aparecer mi nombre publicado. Y eso era un derecho, porque básicamente yo había creado esa obra cediendo los derechos para publicar a todo Chile. Esa obra finalmente le pertenece a este medio de comunicación. Exacto, pero la obra es tuya, es creación tuya. Por lo tanto, siempre tenía que estar mi firma o mi crédito al costado de cada imagen que yo creaba. Sí, eso queda súper claro, la diferencia entre el derecho, el aspecto moral y el aspecto patrimonial. Exacto. O sea, el diario se quedó para siempre y puede usar tu foto para lo que sea o tu diseño para lo que sea, pero siempre reconociendo que es y una lo han obra vuelto tuya. A utilizar cosas que he hecho hace más de 10 años. ¡Ay, qué hermoso! Y siguen siendo publicadas porque se usan para ciertas ocasiones, pero siempre con crédito. Perfecto. O sea, siempre he acreditado que el autor original fui yo. Eso no se pierde, pero sí yo no puedo lucrar con esa obra. Claro. Porque los derechos los tienen ellos. Claro, pero podrías usarla, por ejemplo, para decir, yo he hecho esto como para el currículum. Sí, totalmente. Eso sí puedes mencionar qué obras usaste. Totalmente, sí. De hecho, no puedes explotarla. Para el portafolio sí, pero no puedo vender esa obra. Porque, o no sé si es que puedo hacerlo. No puedes, lo siento. Ya, perfecto. No, hay una cláusula súper explícita de que yo estoy cediendo mis derechos. Pero, quiero volver un poquito más atrás. Claro, yo tengo mi trabajo, tengo Gatos de la Vega, y a través de Gatos de la Vega también hacemos obras por encargo. Y esas obras por encargo, no siempre se deja explícito o se deja por escrito la cesión de derechos. Y ahí siempre entramos con mi socia en Gatos de la Vega, con Mireya Osorio, le mando un saludito. La posibilidad de reutilizar esas obras que nadie ha firmado nada para poder usarlas, por ejemplo, en nuestro proyecto. Ahí, si no hay explicitado nada, ustedes son los dueños completos, tanto del aspecto moral como del aspecto patrimonial, por lo tanto podrían seguir explotando la obra. Cuestión distinta es que si le quieren entregar o el cliente le interesa solamente él poder utilizarla, bueno, el precio es distinto. Exacto. A que me están entregando esta obra en particular para mi uso, a que si yo quiero como tener el monopolio de la utilización y la explotación de esa obra. Claro. Y ahí, ese es como el consejo legal que uno da, que es si a más derechos, mayor precio también. Uh-huh. Y esto de tener más o menos claro tus derechos,
¿Habrá sido así desde el comienzo? Cuéntame, ¿cómo, ¿Desde el comienzo? ¿Cómo era de Potrillo? ¿Cómo Desde el era comienzo. en tus tiempos? Eso no existía al principio. Todo era campo. Todo esto era campo. Ujú. Y básicamente uno hacía la obra para encargo. Es como, oye, necesito esto. Y tú lo hacías. Necesito un logotipo. Además que no solo estás creando un logotipo, estás creando la identidad de una empresa. Exacto. Así como cuando hicimos la de Ansia Creativa, que fue crear la identidad de Ansia Creativa de una forma visual. Traducir un concepto a imagen, eso no se tiene mucho en consideración, sobre todo cuando estáis partiendo. ¿Por qué? Porque te hacen un encargo por plata y tú cumples el encargo. Pero, sobre todo al principio de mi carrera, nunca firmé un papel, nunca hice una cotización formal donde se explicara cuáles eran los alcances y por lo general, donde pudo haber sido explicitado, no se hacía. Y también yo creo que se aplicaba como esta suerte de desconocimiento de los clientes como a distintas áreas del diseño. O sea, exacto. Una cosa son los derechos y las facultades legales, pero también quizás como lo que te puedan pedir o no. Claro, los límites de esto. Y claro, pasa el tiempo, uno va profesionalizándose. Y también este es un consejo para todos los que estén mirando este podcast. Dejen todo por escrito. Sobre todo en las primeras fases de esto. No solamente cuando ya cierran el negocio, sino que en la cotización misma. Exacto. Dejar en esa instancia qué es lo que voy a hacer, hasta dónde llego y hasta dónde llega mi responsabilidad. Eso es clave cuando tú estás trabajando como independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me está pasando con X cliente que se puede pasar en la fecha. Sí. Se puede pasar en la fecha, tú no cobraste nada al principio, y estás esperando a perpetuidad terminar un trabajo que no termina nunca. Eso claro. Es lo más usual de la vida cuando trabajas como independiente. Que se alarga, se alarga, no se respetan los tiempos, queda a manos de la persona que te encarga el trabajo a su tiempo, y tú como creador no te resguardaste. Y puede pasar mucho tiempo hasta finalizar ese trabajo. Y también contemplar las iteraciones que pueden haber en el la cantidad de correcciones que pueden hacer, hasta dónde ellos pueden entrar en el proceso sin ser un extra, si se les ocurre algo sobre la marcha que no está estipulado. Todo eso entra primero en la planificación del proyecto y después en el aspecto legal del proyecto. Porque al final tú creaste A y termina siendo Y. Como un producto muy diferente al que tú comenzaste. Sí, y aún así sigue siendo tu obra porque es una particularidad, sí, o sea, de tus capacidades artísticas para desarrollar esa obra en particular. Claro, ahora en la actualidad estoy mucho más resguardado que antes. Se hace un documento. Exacto. Un documento muy simple, ¿no? Básicamente aquí no requiero como una ceremonia legal, pero sí que está estipulado por una firma ante notario. Una firma ante notario no es necesario, pero sí tener un acuerdo por escrito con el cliente respecto a mis alcances, a plazos, a iteraciones, a imprevistos. Sí. Y que estén los imprevistos considerados en el proyecto. Eso, de cómo partí, que era como acuerdos de palabra básicamente, hoy es una diferencia, y que básicamente la experiencia también te va diciendo, oye, resguárdate. ¿Te costó poner límite al principio? Sí, porque al final... ¿Y cómo fuiste aprendiendo a poner límite? A porrazo. ¿Existe otra forma? No, a porrazo. Uno va con el paso de los años entendiendo que hay pegas que pueden salir muy rápido, muy expeditas. Ajá. Y otras que de verdad cuesta pillar al cliente con el tiempo. Uno está responsablemente cumpliendo con los compromisos adquiridos con ese trabajo, hasta que te das cuenta que si no hay un compromiso de por medio, todo esto se vuelve mucho más laxo y se vuelve más eterno, y eso es súper perjudicial para nuestro trabajo. Quería aprovechar de agradecer a Salmón Cine, que gracias a ellos, sobre todo a Vero, es posible que realizar este podcast, esta producción hermosa que con mucho cariño se la estamos entregando a ustedes. Entonces, ella es también la voz en off, nuestro Patito Fer, nuestro Dabañino, que no sé si tendrá algún tipo de pregunta de fondo. Ahí. ¿Aló? Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Hola. Tengo una pregunta.
Uno que está empezando en el mundo de las artes, siempre surge la duda respecto a cómo generar un tarifario, cómo cobro. ¿Cómo cobro? Esa es la pregunta más recurrente que recibe un diseñador, sobre todo los independientes. Yo creo que se aplica como a todos los trabajos Sí. independientes. ¿Dónde está el ramo en la universidad que se llama cómo cobrar, cuánto cobrar? Es la pregunta clave porque eso no te lo enseña en ninguna academia, básicamente. Y de hecho, una cosa que tiene la academia o la enseñanza en general de artes visuales, de cine, de diseño, lo que sea, es que muchas veces los profesionales que están impartiendo no son del área. O no trabajan día a día en el área, son profesores, son y trabajan en el aula, pero no muchas veces tienen la experiencia real. Claro. Para responder, básicamente es calcular tu tiempo, el valor de tu tiempo. Es la dificultad del trabajo, eso es una evaluación súper subjetiva. Es, por ejemplo, si a mí me toma hacer una marca una semana, lo divido en horas, y esas horas tienen un valor. Y eso es lo que se considera para cobrar. Es subjetivo porque también depende de la experiencia que uno crea tener, Claro. de la competencia que uno tiene en esa área, porque puedo Las ser muy... herramientas también. Claro, porque puedo ser muy bueno editando imágenes, pero tal vez no soy tan bueno creando imagen, creando un logotipo, creando una imagen vectorial, construida, medida, pero tal vez soy mejor en otra área. Lo que yo recomiendo es calcular por hora ¿Ya? cuánto me toma de esfuerzo hacer esa tarea. Puede que me demore un día, Ya. pero ese día puede ser súper intenso. Claro, son las 12 horas de un día. Claro, son las 12 horas de un día, pero ese esfuerzo para decir, este es el resultado que quiero, tiene un valor. Y lo calculas por ese valor. Perfecto. También Pero pensaba es- en las herramientas. Sí. Si tú pagas por ciertos programas computacionales, también hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Sí, hay que considerar también el equipamiento que uno usa para eso. Por ejemplo, si pagas licencia o si lo haces con software libre. Pero también creo que es más importante el esfuerzo. Ya. Porque puedes hacerlo con software libre, que hoy por hoy hay opciones como Affinity, que es una súper buena alternativa que a Adobe, que es carísimo. Sí. Pero existe esta herramienta que es de pago también, pero se paga una licencia a perpetuidad, a diferencia de estas licencias mensuales de Adobe, que ya pueden ser una solución. Más que el valor de la herramienta, o por ejemplo, el valor de mi hardware, o sea, por ejemplo, no sé, tengo el último MacBook con el software de Adobe, de repente con mi PC de escritorio, Ajá. con mi PC armado, y con Affinity o con otra herramienta libre, llego al mismo resultado. El diseño también tiene eso de que muchos caminos pueden llegar al mismo lugar. Perfecto. Va a depender más del oficio, va a depender más de la calidad de mi trabajo, que podría compararlo con otros resultados, con otros profesionales, más que lo que a mí me cuesta monetariamente crearlo. ¿Puede ser un factor? Sí, pero no es el factor. Perfecto. Quiero agradecerte por responder estas preguntas, Pancho, y yo creo que es súper importante escuchar estas historias porque son desde la experiencia, es como juntar lo legal con lo que tú has vivido, con las dificultades y también con las cosas bonitas que has podido ir desarrollando en el proceso de que te vas volviendo cada vez un mejor diseñador, que es la idea. Claro, hay un camino que es la experiencia, pero otra también es como la experimentación, Eso. meter las manos, equivocarse. Para mí es fundamental equivocarse en este camino, porque vaya aprendiendo. Y eso, básicamente, un consejo para todos los creativos que estén viendo esto, no tengan temor a equivocarse. Es súper parte del proceso, las enseñanzas que se toman y la calidad con que uno puede salir de ese tipo de análisis es Sí. súper importante. Así que eso, muchas Vinimos gracias. a equivocarnos, así que es como es el consejo. Este episodio es presentado por Culturizarte, nuestro amigo de Culturizarte, que es una revista digital cultural que trae
toda la novedad de literatura, teatro, cine y arte. Lo pueden encontrar en culturizarte.cl y sus redes sociales. Y ahora vamos con el minuto legal, es decir, 3 pasos que tienes que tener en consideración si te quieres dedicar al mundo del diseño. El primero de ellos es considerar los derechos de autor dentro ya de tu presupuesto. Es decir, no es necesario que sea un contrato redactado donde se maneje exactamente cada una de las áreas, lo que vimos que derechos morales o derechos patrimoniales, pero sí señalar qué es lo que estás entregando, cuál es la utilización que puede hacer el cliente de tu creación. Entonces, también dentro de eso está un segundo paso, es especificar en qué tipo de formatos puede utilizar tu obra, es decir, como por ejemplo puede ser en tazas o en papelería o en redes sociales, especificar qué es lo que estás permitiendo que se pueda utilizar y también contemplar cómo se utiliza la marca o el logo en ese tipo de formatos. Ahí quiero complementar un poquito. Por lo general, cuando tú creas un branding, una marca, tú creas un manual de marca. Exacto. Y ese manual de marca es súper claro para definir qué puedes hacer y qué no. Por ejemplo, nosotros establecimos una combinación de colores para este logo. Que yo trato de hacer caso. Y también qué no se puede hacer. Por ejemplo, no sé, yo no puedo tomar el isotipo y poner las letras volteadas. O usarlo sobre una foto. O X. Hay cosas que la marca se recomienda, es una recomendación, pero sí es un manual sobre los alcances de cada marca. Claro, lo que hablamos como del punto de vista legal, desde la cotización en adelante mencionen estos alcances. Hay cosas que pueden ser como, se van a definir el camino, pero hay aspectos generales que se pueden mencionar. Entonces tenemos el presupuesto, es decir, establecer ya los derechos que le otorgan al cliente. Lo segundo es mencionar, y como ya se decía, el manual es una práctica común, entonces ahí ya estás especificando los formatos en donde se puede utilizar tu creación. Y finalmente es guardar siempre el respaldo. Esto es aplicable a cualquier tipo de área, que es siempre guardar respaldo de los mensajes, de los correos, de mensajes de voz. ¿Para qué? Para poder crear una historia respecto de lo que se estaba pensando al momento de relacionarte con ese cliente en particular. Consejo práctico, espacio en la nube. Amigos, trabajen con respaldo en la nube, con todas estas cosas. Los discos duros mueren. Todos hemos sufrido alguna vez de perder material invaluable por no tenerlo respaldado. Con el paso de los años he tenido que aprender que se te muere un disco duro con información importante y perdiste todo un backtrack para atrás. Tú no guardas siempre todo. Y en el fondo también tener también un flujo de archivos que te permite tener siempre respaldado esta información. No hay que escatimar ahí. De repente uno escatima porque sale súper caro. Hay opciones para todo. Hay opciones más baratas, hay que darse una vuelta, pero siempre respalden su material. Ahorremos en otras cosas. Entonces quiero agradecer a Francisco Cabezas Moreno, diseñador, Gatos de la Vega, fundador, amigo de la casa. Amigo. Sí, muchos años. Y quiero agradecerte por venir, por darnos tu tiempo para conversar sobre el diseño y los derechos de autor. Muchas gracias, Vale. Yo sé que esto puede ser útil para un montón de gente y me encanta esta alternativa que nos estás dando y que te vaya súper bien. Muchas gracias. Te siga siendo un éxito. Gracias. Esto fue un episodio de Ansia Creativa donde asesoramos de manera integral a cualquier tipo de creador. Somos abogados para creadores. Si les gustó el capítulo, por favor compártanlo, suscríbanse, compártanlo con los amigos, pónganle like, cualquiera sea de las plataformas que nos estén viendo o escuchando. Gracias. Chao. Chao.